Los seres humanos tenemos por naturaleza el deseo de ser reconocidos cuando prestamos algún servicio, cuando practicamos alguna obra. Siempre deseamos ser reconocidos por lo que realizamos. Si podemos obtener alguna fama, exhibiendo algún atributo, un don que Dios nos da, esa capacidad que a veces tenemos como seres humanos y de la cual a veces nos sentimos orgullosos por ello, si tenemos algún poder sobre los demás en alguna parte de nuestra vida en este momento, esa gloria terrenal y cosas semejantes, no desmayaremos en ese intento de buscar el reconocimiento de los demás. Es algo connatural a nosotros los seres humanos. En esta porción bíblica que ha leído nuestro hermano y que meditaremos a la luz de Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, consideraremos al verdadero siervo humilde, su naturaleza modesta, apacible y discreta, bajo el título Jesús, el siervo escogido. Jesús, el siervo escogido. Y vamos a estar intentando descubrir este siervo escogido a través de 3 encabezados. El primero de ellos, su llamado profético. Su llamado profético. Segundo, su actitud como mediador. Y tercero, el triunfo de su justicia. Su llamado profético, su actitud como mediador y el triunfo de su justicia. Vayamos nuevamente al versículo 15, parte A. Este texto comienza diciendo: sabiendo esto, Jesús se marchó de aquel lugar. Conociendo esto, Jesús se marchó de aquel lugar. ¿Qué es lo que conocía el Señor? Bueno, el contexto nos indica que Jesús era consciente del peligro que estaba ocurriendo en su vida en ese momento. Era un peligro de muerte. Eso le acechaba. ¿Por qué? Porque había unos enemigos evidentes. ¿Se recuerdan los fariseos, los herodianos? Esta asociación malévola querían destruir al Señor Jesús. Esa condición miserable, religiosa que había en sus corazones, querían acabar con la vida del Señor. Eso lo buscaban de una manera afanosa para acabar con Él. ¿Y por qué razón? Bueno, el contexto nos dice que había realizado un milagro en el día de reposo. Y ese milagro fue que sanó la mano seca de una persona. La sanó completamente. Y eso para ellos, para estos enemigos del Señor, constituía un verdadero crimen. Para ellos lo consideraban un crimen en el día del Señor. Y por esa razón, entonces el Señor se aparta de allí, de ese lugar. Y se aparta no solo porque no era el tiempo de su partida, todavía no había llegado el tiempo de su partida de este mundo, sino porque también era que tenía que llevar bendición a otros lugares. Él estaba desarrollando la misión encomendada por el Padre y tenía que ir a otros lugares a seguir con su ministerio. Por esa razón se retiró de allí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no pensaba en Él solamente. Él no pensaba en sí mismo, sino solamente en los demás. Esa era la vida de nuestro amado Señor. Y el versículo 15b nos dice, volvamos al texto, parte B del versículo 15, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y sanaba a todos. Al Señor Jesús sabemos que lo seguía mucha gente por esta misma razón. Todo el que se le acercaba a pedir que fuera sanado, pedir un milagro, el Señor operaba inmediatamente, no tenía ninguna restricción. Y por esa razón su fama se difundió por todo el lugar. Pues obviamente haciendo estos milagros y operando sanidades, pues eso era de qué hablar por todo lugar en este sentido. Entonces su fama se fue creciendo. Miremos para avalar
esa fama que se le difundía y cómo él operaba. Volvamos a Mateo un poco atrás, Mateo 4, versículos 23 y 25. Mateo 4, 23 y 25, acompáñeme un momento ahí. Dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y vamos a unos versículos más adelante, en el capítulo 11, versículo 5, capítulo 11. ¿A quién era que el Señor operaba todos estos milagros? Aquí nos dice el versículo 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que operaba milagros y obviamente estaba en mucho peligro porque era muy reconocido en el lugar. Pero lo más sorprendente de todo era que el Señor operaba todos estos milagros y sanidades entre todo el pueblo, y a aquellos a los cuales Él operaba, muchos de ellos los rechazarían. Es decir, Él los beneficiaba de todo el poder que Dios le había dado para todo esto y que Él tenía, pero muchos de ellos lo rechazarían a pesar de esto. Por ello es que vemos al Señor Jesús reconviniendo a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, ciudades impenitentes. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les decía el Señor? Les decía que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para todos los moradores de estas ciudades, porque no se arrepentían a pesar de todo lo que veían en el Señor. Pues a pesar de las bondades y bendiciones que el Señor operaba, lo que expresan es un endurecimiento de su corazón en contra de Él. Era la manera en que ellos se expresaban en esa reciprocidad al Señor. Lo que hacían era endurecer sus corazones en contra de Él, unos corazones no arrepentidos. Y lo que vemos es que muchos discípulos que lo seguían, y a pesar de que recibían todo eso, muchos lo dejaban, no lo seguían. Juan 6:66 nos lo dice, que muchos de estos discípulos volvían atrás, ya no le seguían. Y el versículo 16 de nuestro texto de estudio, volvamos allí por favor, Mateo 12, versículo 16, dice la palabra que a pesar de todo eso que Él hacía, lo que decía el Señor era que les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, o sea, que no lo publicitaran, que no le dieran fama. Él no necesitaba de eso. El verdadero siervo humilde, Jesús de Nazaret, no buscaba fama en absoluto, ni quería ser reconocido como un obrador de milagros. Él no quería ser reconocido de esa manera. Él no quería, como hacen muchos, exhibir vanagloria en esto. Son vanagloriosos por lo que hacen. La gloria terrenal y cosas similares, esto no era el propósito de Jesús. Por ello no fue que ocurrió su encarnación, eso no constituía el fundamento de su encarnación y de su peregrinaje en este mundo. No era buscando fama bajo ningún aspecto. Por eso es el verdadero siervo humilde, Jesús de Nazaret. Y aquí permítame una aplicación para nosotros. Los hombres sabios y prudentes, aunque anhelan hacer el bien, ellos no quieren ser reconocidos, no buscan fama tampoco, en absoluto. Y ni siquiera quieren que se hable de lo que ellos hacen. No les interesa que se reconozca esto. ¿Por qué? Porque es que el hombre sabio y prudente no busca la aceptación de los hombres, sino la aceptación de Dios. No busca el aplauso de los hombres. Busca es que Dios se agrade de lo que Él hace. Ese es el hombre sabio y prudente. Y Cristo nos da un ejemplo total de humildad. ¿Y qué nos enseña el Señor con esto? A que no proclamemos nuestra propia bondad.
que no proclamemos nuestra propia bondad o utilidad cuando Dios nos usa de alguna manera. No tenemos por qué proclamarla. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 6, allí nos habla de eso. Nos dice: muchos proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo que el Señor quiere es que sus discípulos, nosotros, hagamos sus obras no para ser vistos de los hombres, no para ser reconocidos en esto. Su finalidad es mostrar su carácter humilde, sensible, sencillo. Eso es lo que quiere el Señor, un carácter apacible y tranquilo. Y sin embargo, este espíritu que hubo en Cristo, nos imaginamos y ya sabemos cuán gloriosa y exitosa fue su misión en esta tierra, a pesar de tener un corazón apacible. Pero fue exitosa toda la labor que el Padre le encomendó. Ahora, el profeta Isaías, en el capítulo 42, versículos 2 y 3, hace esta descripción maravillosa del Señor Jesucristo, de ese humilde siervo de Jehová, que nos dice Isaías, que no gritará ni alzará su voz en las plazas. No haría esto el Señor. ¿Por qué? Porque no era necesario, y es un llamado profético que hace al siervo de Jehová. Isaías hace una aclaración perfecta de ese llamado profético del siervo de Jehová. Y así entramos al primer encabezado principal, su llamado profético. Jesús era, es y será el siervo de Jehová. Siempre lo será, el siervo de nuestro Padre Celestial, su Padre. Él es el escogido de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre halló satisfacción en él, halló contentamiento en su alma y puso el Espíritu sobre Jesucristo. El Padre halló contentamiento y puso sobre él su Espíritu. Y solo Cristo traerá justicia a todas las naciones. Es a través de él. Entonces, esto explica este llamado profético, el versículo 17 de nuestro texto de estudio, capítulo 12, volvamos allí y vamos avanzando al versículo 17, para entrar en referencia a ese llamado profético. Dice el versículo 17 de nuestro texto: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esta referencia de Isaías 42, 2 y 3, que no voceará ni alzará su voz en las plazas, sería suficiente para demostrar la maravillosa gracia que existía en Jesucristo. No se necesitaría más, con eso sería suficiente. Es su naturaleza modesta, apacible y discreta la que se explica allí. Sin embargo, el expublicano Mateo quiere ir más allá y quiere mostrar esa gloria de Jesucristo. Quiere mostrar toda su gloria, la que él tiene. Es una descripción que Mateo hace del profeta Isaías, de ese Cristo venidero. Él quiere hacer más sorprendente la gloria del Mesías y destaca por contraste la malévola actitud de los fariseos y de sus enemigos en relación con él. Eso es lo que hace Mateo. Además del cumplimiento, también quiere mostrar esa faceta, que hay una diferencia abismal entre Jesucristo y sus opositores. Así que en consecuencia, lo que Mateo describe aquí en versículos 12 del 18 al 21 de Mateo 12, 18 al 21, es lo que Isaías dice en el capítulo 42 del 1 al 4. Es el cumplimiento de esa profecía. Vamos por un instante, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 y 2. Del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí lo que vemos es una interpretación inspirada por el apóstol de Cristo Mateo. No es una transcripción y una reproducción literal, como vemos, sino el resultado de una profunda reflexión que hace Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, en relación con esta profecía en cabeza del Señor. ¿Y qué es lo que hace Mateo aquí? Pues reitero, para expresar de una manera más certera la descripción que hace de Isaías del Cristo, a él directamente, ese Cristo por venir. Isaías 42 del 1 al 4 que acabamos de leer es la primera de 4 profecías acerca del siervo de Jehová. Isaías 42 del 1 al 4 es la primera de 4 profecías que se relacionan con el siervo, con Cristo. Y las otras 4 son Isaías 49 del 1 al 9, no las vamos a leer en esta ocasión, pero se las doy para que ustedes en su casa, como buenos bereanos, la puedan revisar. Isaías 49 del 1 al 9, 50 del 4 al 9 y 52, 13 al 53, 12. Todos estos textos nos hablan del siervo de Jehová. Ahora, el versículo 18, que tiene relación directa con esta profecía y que Mateo trae aquí como el siervo de Jehová, dice el versículo 18 de Mateo 12, volvamos a nuestro texto por favor, para avanzar en el versículo 18, dice aquí la palabra del Señor, la versión de Mateo es así: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y él proclamará justicia a los gentiles. Ustedes ven allí que hay un acercamiento casi total, pero no es una interpretación de manera completa como lo hace Mateo. Ahora es claro que Mateo, por supuesto, al referirse aquí en el versículo 18 a ese siervo escogido, se está refiriendo directamente y aplicando directamente esta profecía a Jesucristo. Es a Él, a ese amado Hijo de Dios, a ese mediador entre Dios y los hombres, ya que es imposible poder tomar esta profecía y aplicarla a otro que no sea el Señor Jesucristo. No hay manera de aplicarla. Aunque muchos quieren aplicarla, por ejemplo, algunos la aplican a Israel. Algunos quieren aplicar estas profecías a Israel, pero el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías hace una gran diferencia entre estos dos. Establece una clara distinción. Primero, el pueblo que se ha descarriado. Ustedes recuerdan Isaías 53, 6. Todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces hay una gran diferencia, porque ese pueblo se descarrió, pero a pesar de eso, Dios el Padre cargó en ese siervo todos los pecados de ellos mismos. Entonces por eso Isaías hace una gran diferencia y todo lo aplica de una manera perfecta a Cristo en cumplimiento de esta profecía. Además hay otros textos que el libro de Isaías nos trae y hablan cosas maravillosas del Señor. Por ejemplo, vayamos al capítulo 55 por un instante, los versículos del 3 al 5 en el libro de Isaías. Isaías 55 del 3 al 5. Dice la palabra: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces, Mateo hace una precisión allí y aplica al Señor Jesucristo. Pero Mateo, como les decía, también hace un contraste entre Jesucristo y sus opositores. ¿Por qué?
Porque estos opositores lo que tratan es de destruirlo. Te recuerdan a Mateo 12:14, que lo buscaban para matarlo. Y Cristo mismo, el amado del Padre, está siempre deseoso, a diferencia de ellos, de hacer siempre la voluntad del Padre. Siempre el deseo de su corazón era solamente la voluntad del que lo envió. Y así nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 34. Yo se lo leo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Entonces, hermanos, es sobre este Redentor divino y humano que el Padre derrama su Espíritu, como lo dice el versículo 18 de Mateo 12. Ustedes lo recuerdan: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él. Entonces es sobre este siervo que el Padre derrama su Espíritu, y lo derrama sin medida. No hay medida de ese Espíritu que el Padre le da al Señor Jesucristo. Recordamos allí en el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 34 y 35, dice el Señor: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Habla lo que Dios habla porque tiene el Espíritu de Dios directamente. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregó en su mano. Le dio el Espíritu completo y también todo lo entregó en las manos de Jesús. Así que no lo dio por medida. Por eso Isaías 11:2 también dice que, hablando del Espíritu que reposa en Cristo, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es ese Espíritu de Jehová? ¿En qué consiste? Es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder y de temor de Jehová. Es ese mismo Espíritu que obra en los creyentes, el mismo Espíritu que Dios le dio a su Hijo amado. Es el mismo que Cristo, cuando partió, dijo: es necesario que yo me vaya, y si no, no vendría a vosotros el Espíritu Santo, vuestro ayudador, vuestro consolador. Así que ese mismo Espíritu de sabiduría, de inteligencia, ese de conocimiento, de poder, de consejo, opera en nosotros los creyentes, porque así lo quiso el Señor también. Nosotros no estamos desprovistos de lo mismo que tuvo Cristo. Por eso es que Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, ese texto tan conocido que trae una referencia muy especial al Señor Jesucristo, y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar a los abatidos de corazón, a traer ese consejo, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ese es el Espíritu que obra en el Señor, el ungido de Jehová. A eso vino, a predicar esas buenas nuevas a los abatidos. Por eso, hermanos, corolario de todo lo que estamos hablando, y viendo de alguna manera ese resultado que nuestro mediador llevaba a cabo como esa actividad profética que acabamos de ver, que viene a publicar libertad a los cautivos, a los vendados, a los quebrantados, a publicar nuevas nuevas. Esa actividad profética, es decir, la proclamación de la justicia de Dios directamente, lo que es justo, lo que está en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que está en armonía con nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es su voluntad hecha en Cristo y en nosotros? Que los pecadores se arrepientan, que verdad se arrepientan, que vengan al Salvador, es decir, que crean en Él, que encuentren salvación en Él, y en gratitud a todo esto, como tengan para Dios, para ese benefactor, le den toda la gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en el corazón de Dios a través de su Hijo, y también lo coloca en nosotros. ¿Por qué? Porque solo en Cristo los gentiles y los pecadores tendrán esperanza. Solo en Él, en nadie más. Por eso, tú que nos acompañas hoy, si hay alguien aquí
que nos esté visitando por primera vez, hoy es el día en que Dios te hace un llamado urgente, directo a tu corazón. Querido visitante, Dios te ha traído a este lugar para escuchar precisamente estas buenas nuevas de justicia y de salvación para tu alma. Cristo está proclamando un mensaje directo a tu vida para que tú vengas a Él en ese espíritu arrepentido, con fe en Él para salvación, para que tengas una esperanza viva solo en Cristo, en nadie más. Tal vez no haya otra oportunidad para ti, amado visitante. Hoy es el día para que te asegures en Cristo, para que halles seguridad en Él. Y solo en el mediador entre Dios y los hombres podrás encontrar esa seguridad en medio de este mundo perverso. Y así meditemos en Jesucristo como mediador y entramos al segundo punto principal: su actitud como mediador. Su actitud como mediador. En armonía con el versículo 16 del capítulo 12 de Mateo bajo estudio, dice el Señor que les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Lo que señala Mateo ahora es la actitud del mediador entre Dios y el hombre. ¿Cuál era su actitud? Estaba lleno del Espíritu, tenía una disposición de mente y de corazón que era completamente opuesta a los de todos sus enemigos y opositores. Por eso es que el versículo 19 dice otra vez: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. La referencia a estos gritos que habla Mateo, dice que no disputará ni gritará. Cuando hace referencia a estos gritos mencionados aquí, estos gritos no corresponden a ese gozo religioso, ni siquiera a la guerra espiritual, ni a esos llamados de victoria que hacen y proclaman en algunos contextos denominacionales. Proclaman victoria y hacen gozo religioso y hacen alabanzas y guerra espiritual. Eso no es la referencia a los gritos que hace Mateo, ni tampoco a esas disputas desagradables que ocurren entre los necios. ¿Cuáles disputas? Por ejemplo, cosas como que perdieron un juego, perdieron algo y hacen disputas entre ellos mismos. O tampoco ese demagogo que se para en las plazas públicas a hablar cosas que ni su corazón siquiera está convencido de lo que dice. No es esos gritos que se escuchan y que agitan a las multitudes. No, el manso y humilde siervo del Señor tiene una actitud completamente diferente. El libro de Isaías, que Isaías es muy especial en todo esto por su profecía. En Isaías 57:15, acompáñenme en un instante, por favor. Isaías 57, versículo 15. Versículo 15. Dice el Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice el alto y sublime. ¿Con quién habita? Con el de espíritu humilde y el quebrantado de corazón. Es como lo dice Eclesiastés 9:17. Eclesiastés 9:17 nos dice: son mejores las palabras del sabio en quietud que el clamor del Señor entre los necios. Es mejor el sabio aun cuando calla, y no aquellos que vociferan y hablan de tantas cosas. Pero aquí lo que el Señor está expresando puntualmente son las bienaventuranzas que trae
para aquellos que son humildes de corazón, para aquellos que le buscan de verdad, para esos verdaderos siervos del Señor, para los quebrantados, los de humilde corazón, los misericordiosos, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los de limpio corazón, los que padecen persecución por causa de la justicia. Para ellos el Señor extiende su gozo y será grande ese galardón que recibirán también en los cielos. Así que lo que estamos viendo aquí es una expresión de esa actitud del siervo de Jehová hacia los que le siguen a él. Su actitud humilde de este siervo tiene un punto culminante, diría yo, en todo su ministerio. Y es allí cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando iba a ser crucificado, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta es la manifestación más gloriosa en medio de una prueba tan fuerte. Iba a ser crucificado. Qué contraste, hermanos, más evidente. Y no cabe duda entre esa crueldad de los fariseos que lo querían matar y la bondad de Jesús. Ese contraste entre la vanidad de ellos y ese espíritu que reserva a Cristo solo para Él. Ese amor de ellos por exhibirse públicamente, por ser reconocidos, y la mansedumbre de nuestro Redentor. Hay un contraste que lo vemos claramente. Sus enemigos planean matarle, asesinarlo, son insensibles, no solamente con él, sino con todos aquellos que tienen sufrimientos. Estas personas son indiferentes a esos sufrimientos de la gente que los rodea. De esos débiles los quieren pisotear. Si los ven impedidos para algo, le caen encima. No tienen ninguna compasión por nadie. Jesús es completamente diferente. Él imparte justicia al débil y al necesitado. Eso es lo que hace el Señor. Muy diferente a todos estos hombres perversos y de corazón tan malo. Y así llegamos a nuestro tercer punto principal. El triunfo de su justicia. Tercer punto principal, el triunfo de su justicia. Dice el versículo 20 de nuestro texto bajo estudio del capítulo 12 de Mateo, versículo 20, dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Mateo dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué significa esto? Y estas frases bíblicas tal vez las hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué verdaderamente significa la caña cascada y el pábilo que humea que no apagará el Señor? Bueno, lo que quiere significar es que Jesús tratará con profunda conmiseración, con una profunda y genuina compasión y con tierna preocupación al que está casi agotado, al que ya sus fuerzas no le dan. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le impartirá fortaleza a ese que está débil, a ese hombre y a esa mujer creyente que está en un momento de dificultad, que sus fuerzas ya no le dan. Él le da fortaleza a todo aquel que languidece y pide su favor y busca su ayuda. El Señor se la da. Él sanará al enfermo, mullirá su cama, lo levantará, buscará también y salvará a todos aquellos publicanos pecadores. Él consolará a los que lloran, dará ánimo al temeroso, dará seguridad al que duda, dará pan al hambriento y concederá perdón a todos aquellos que se arrepienten de todo corazón. Él es así, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Aquí está en medio de nosotros como iglesia. Jesús no dejará de hacer esto
durante todo su ministerio. Nunca, todo lo expuesto en precedencia, Él lo hace siempre hasta que lleve la justicia a la victoria. Él tiene eso como un fin. Su justicia será en victoria completamente. Es decir, llevará hasta su consumación la extinción completa del pecado en este universo, en esta tierra redimida por Dios. Esa será su culminación, la exclusión completa del pecado. Entonces su justicia será triunfal completamente. Esa será la justicia. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena completamente del conocimiento de Jehová. Y será como las aguas que cubren la mar. Así será el conocimiento del Señor. El Salvador de Israel llegará a ser el Salvador del mundo completamente. Ese es el siervo del Jehová. Y esa es su justicia en victoria. Y así será esa continuación natural de su decreto divino y culminará allí, de una manera natural. ¿Y en qué sentido será natural? Dice el versículo 21, y en su nombre, de Mateo 12, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre tendrán esperanza los gentiles. En su nombre, esto es, ¿en quién? En Cristo, en nadie más habrá esperanza para los gentiles. En Cristo, según se ha revelado al mundo, para los que esos gentiles que acuden a Él sean asidos como un ancla firme en su corazón, que pongan esa esperanza en Él solamente, su confianza esté firmemente anclada en ese siervo del Señor, en Jesucristo, como lo dice Hebreos 6:19, una esperanza segura y firme ancla del alma. Es en Él que los gentiles hallarán ese reposo y esa esperanza. Así que ese periodo secreto de que hablaba el versículo 16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, esto va a cambiar completamente. Ya no les va a encargar eso, será completamente diferente. ¿Por qué? Porque eso será cambiado de una manera gradual. ¿Por qué? Por una amplia publicidad del Evangelio. Ya no será encubierto. Ya no será en secreto, será publicitado, tendrá amplia publicidad por todo lado. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros los creyentes, su iglesia, cumplamos esa misión encomendada por el Señor de Mateo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Somos nosotros, la iglesia, los que vamos a llenar todo del Evangelio de Cristo por el Espíritu que mora en nosotros también, igual que en Jesucristo. Somos nosotros la iglesia. Nosotros tenemos que proclamar ese evangelio entre los gentiles. Hoy lo veíamos en la mañana. Tenemos una trazabilidad diferente a como en algún momento lo hacíamos, como nos exhortaba hoy el pastor y nos animaba. Ya no es Dios tiene un propósito contigo y tiene una vida maravillosa. No, tú eres un pecador. Tú estás incumpliendo la ley moral de Dios. Tú tienes que buscar la gracia divina. Hay que enfrentarlo a su pecado para que se arrepienta de corazón. Ya tenemos la trazabilidad espiritual para hacerlo. Así que Dios demanda de nosotros que apliquemos ese evangelio como corresponde, sin ningún temor a nada, confiando en Él, que Él cumplirá su misión perfectamente y llenará todo de la gloria del evangelio de Jesucristo. Y debemos acordarnos, hermanos, que nosotros éramos igual que los gentiles en alguna época, como lo dice Efesios 2, 11 y 12, que en otro tiempo éramos igual que los gentiles, igual que ellos. Andábamos sin Cristo, sin esperanza en este mundo, sin la ciudadanía de Israel. Estábamos completamente ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que todo está en nuestras manos. Dios escogió la iglesia para cumplir su misión en esta época y somos nosotros los que estamos llamados a hacerlo. Por eso en buena hora, hermanos,
Estamos viendo en la escuela dominical también lo que tiene que ver con el evangelismo. Dios es perfecto, todo lo integra en su iglesia y da lo que la iglesia necesita para que cumpla el propósito de su llamado. Aquí tenemos un compromiso espiritual, evangelístico, aquí en Gracia Soberana. Esto nos demanda como creyentes nuestro Señor y no podemos callar porque Dios está presente en nuestros corazones. Hagámoslo, hermanos. Despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Y es proclamar el evangelio de Jesucristo con lealtad, con firmeza, con seguridad en nuestro corazón. Eso es lo que nos demanda el Señor en este tiempo. ¿Y cuál será el resultado final de todo esto? Esa victoria final, ¿cuál es? Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Y léanlo conmigo al unísono, por favor. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque al Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que, hermanos, tanto la predicación del evangelio en el mundo como el poder de ese evangelio en el corazón prevalecerán por encima de todo. Ahí lo vemos. La gracia tomará la delantera sobre la corrupción. Y finalmente la gloria del Señor será perfeccionada completamente en nosotros igualmente. Amén. Oremos, hermanos. Santo Padre y Dios, te damos infinitas gracias por mostrarnos esta faceta tan importante de nuestro siervo, nuestro Señor Jesucristo, a quien tú llamaste con llamamiento santo, el alto y sublime, el que mora en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Tú, Señor, has dado a nuestro Salvador un espíritu sin medida, un espíritu que le permite llevar a cabo esa gran comisión por amor a ti mismo. Gracias, Padre, porque has puesto en él la obediencia. Y es a través de él que nosotros podemos también desarrollarnos completamente como hijos tuyos. Padre, gracias por tu fidelidad.
por tu lealtad, por tu palabra que es viva y eficaz. Danos a esta iglesia ese espíritu lleno de amor, de misericordia, un espíritu firme, un ancla en nuestro corazón, Señor, para poder desarrollar ese llamado que tú nos has hecho para proclamar tu evangelio a todos los corazones de aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, y para que la tierra sea llena de tu gloria. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y danos, Señor, esa seguridad de que tú no nos dejarás solo y que tú, Señor, nos darás la gracia suficiente para hacer la obra que solamente tú, Señor, darás esa gracia especial, irresistible en los corazones de los llamados. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu y a la gloria tuya. Amén y amén.